Muchas gracias. Muy bien, pueden sentarse todos, los que aún permanecen de pie. Hoy estamos en un día bien especial, ya usted se va a dar cuenta por qué. Porque el día de hoy nosotros vamos a tratar de el tema o el punto del tema que en el contexto del mensaje de la justicia de Cristo, que comenzó a impartirse en 1888 dentro de nuestra iglesia, en aquel congreso de la Asociación General conocido como Minneapolis de 1888, este fue el tema o el punto que engranó todos los demás. Este fue el centro del mensaje. Fue en realidad una comprensión más acertada, más bíblica de Cristo Jesús, de su persona, de su obra, de su humanidad. Y el día de hoy nosotros nos proponemos a estudiar este asunto con las Sagradas Escrituras y revisando algunas citas del Espíritu de Profecía. Antes entonces de orar, quisiera leerles un escrito que se encuentra en, esto se conoce como primer manuscrito, página 286, apareció originalmente en un folleto publicado por la Iglesia Adventista para los jóvenes, que se llamaba El Instructor de Jóvenes o El Instructor Juvenil, conocido en inglés como The Youth Instructor. Y ahora mire la cita cómo lee. Esta es Elena de White escribiendo. Dice ella lo siguiente: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Tremendo. Sigue diciendo la cita: es la cadena de oro que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, escucha la recomendación que hace la hermana White. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es decir, es un tema tan sagrado y tan santo que haríamos bien en prestar atención a las palabras que le dijeron a Moisés: quita el calzado de tu pie. Tremendo. Y termina diciendo la cita: deberíamos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. ¿Qué tal? Es un tema que demanda de nosotros el más humilde espíritu de contrición. Debemos estudiarlo no como quien se las sabe todas. Debemos estudiarlo con la humildad de uno que aprende en espíritu arrepentido y contrito delante del Señor. Por esa razón nosotros que vamos a emprender durante el día de hoy un estudio acerca de la humanidad, acerca de la encarnación de Jesucristo mientras vivió en esta tierra como hombre entre nosotros, siendo Dios entre nosotros, entonces nosotros haríamos bien en comenzar este estudio con una oración especial. Y como es un estudio tan especial y nosotros seguiremos la recomendación que nos aporta el Espíritu de Profecía, nosotros vamos a hacer esta oración de rodillas para que podamos nosotros
encontrar la presencia del Señor y mostrarle al Señor que dependemos de su enseñanza con espíritu humilde para aprender de sus enseñanzas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, que moras en las alturas de los cielos, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro amado y amante Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro hermano mayor, nuestro guía, Señor, nosotros pedimos delante de ti nos sea concedido tu Santo Espíritu de manera especial durante esta tarde, Señor. Que al estudiar este tema, Padre Celestial, nuestros corazones estén abiertos en toda humildad para aprender de tu santa palabra, Señor, lo que tú estés dispuesto a enseñarnos. Que nuestros corazones y mentes estén abiertos a la influencia de tu Santo Espíritu y nosotros podamos aprender con espíritu humilde, Señor, como quien depende solamente de ti, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, por amor a Cristo, guía nuestros razonamientos, guía nuestras mentes, asegura, Señor, nuestras comprensiones. Lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden ponerse en pie y sentarse. Nosotros entonces vamos a estudiar este tema, como ya lo dijimos, con espíritu humilde, como quien desea aprender de parte del Señor. Y para eso entonces nosotros vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer algunos textos que la Biblia menciona acerca de la tremenda realidad de la humanidad de Cristo Jesús. Y mientras estudiamos esto, nosotros vamos a intentar comprender la razón por la cual Cristo asumió esta humanidad nuestra. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, en el capítulo número 4. Vamos a leer como primer texto lo que nos dice las Sagradas Escrituras en Primera de Juan, capítulo número 4, y vamos a leer el versículo número 1 y hasta el versículo número 3. Dice la Escritura así, Primera de Juan 4, versículos 1 al 3, la Escritura declara lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Noten esto, lo que estamos leyendo no es cualquier cosa. Lo que estamos leyendo es la marca por excelencia de la sana doctrina. La marca por excelencia que discierne entre la enseñanza que proviene del Espíritu de Dios y la enseñanza que no proviene del Espíritu de Dios. Es la piedra de toque, es la marca que distingue. ¿Cuál es? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál era la marca entonces que permitía identificar al Espíritu Santo y su manifestación en un maestro o profeta de Dios? La marca por excelencia que permitía identificar la procedencia de la enseñanza era si Cristo
de acuerdo a ese maestro, había venido en carne o no. Si había venido en carne, entonces verdaderamente ese hombre enseñaba de acuerdo al Espíritu de Dios. Pero si pronunciaba alguna enseñanza que implicase que Jesucristo no había venido verdaderamente en carne, entonces el tal no hablaba de parte de Dios. Vamos a revisar otro versículo de las Sagradas Escrituras, esta vez en Primera de Timoteo, y vamos a leer el capítulo número 3. Primera de Timoteo, capítulo número 3, para que ustedes vean cómo la iglesia temprana, ya en los escritos, o representada ya en los escritos del apóstol Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 3, resumía su comprensión del Evangelio, resumía su comprensión de lo que había sucedido en Cristo Jesús. La palabra declara lo siguiente, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, leemos todos juntos, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio? Noten la primera frase, o la primera oración, perdón. Dios fue manifestado ¿en qué cosa? En carne. Dios fue manifestado en carne. A ver, permítanme darles una ilustración acerca de la razón por la cual era tan, pero tan importante para la iglesia temprana declarar con toda contundencia que Jesucristo había venido en carne. La carne, el cuerpo, era comprendido en la filosofía griega y en toda religión mística, gnóstica, influenciada por la filosofía griega. La carne era comprendida como el locus o el lugar de las pasiones malvadas. Era comprendida como mala en sí misma. La carne en los escritos de Platón, el cuerpo, era comprendido como la cárcel del alma. Por eso, en la comprensión platónica, cuando el ser humano moría, su alma se desprendía del cuerpo, condenado irremediablemente a la degradación, mientras su alma trascendía a las regiones celestes, viviendo para siempre, dependiendo de lo que había sucedido en la vida terrena, viviendo para siempre conocer más y más acerca del ente por excelencia o del ser, de la justicia, de la belleza, del bien, o si había obrado mal, entonces esa alma no volaba tan alto, sino que quedaba por allí para encarnarse en alguna criatura de orden inferior, llámese algún animal o cosa como esta. Este era Platón, esta era la comprensión platónica de la muerte y la comprensión platónica del cuerpo y del alma. El alma entonces estaba presa en una caverna que era el cuerpo, que era malo de por sí, y la carne entonces era la cárcel del alma que impedía que el alma conociera y mirara la belleza del ser infinito o la belleza del ser mientras estaba en el cuerpo. El cuerpo era malo, la carne era mala. Entonces, toda religión o creencia que se mezclaba con la filosofía griega, incluyendo algunas creencias cristianas que se iban a desarrollar alrededor del siglo II después de Cristo, y por ejemplo, conocido como el docetismo, llegaron a proclamar que si verdaderamente Dios se había manifestado en Cristo, entonces la humanidad de Cristo era una mera apariencia. Por eso se conocían como los docetistas, del verbo en griego dokeo, que quiere decir aparentar. La humanidad era una apariencia, pero en realidad no era verdadera carne. ¿Por qué no era verdadera carne? Porque en la comprensión de la filosofía griega y de las religiones mistéricas o místicas o de las religiones gnósticas,
todo lo que la filosofía griega inundaba o incursionaba, entonces la carne era comprendida como el asidero del mal. Y entonces para los cristianos, decir que Cristo había venido en carne realmente era una cosa tremenda en el mundo antiguo. Era una declaración contundente, de inmediato contracultural. ¿Por qué? Porque el mundo en el cual el cristianismo nació pensaba en la carne como el asidero de todo lo malo. La carne era mala de por sí. Y entonces imagínense decir, por ejemplo, en Juan capítulo número 1, versículo 14, y el verbo, el logos, se hizo carne. Imagínense ustedes eso. ¿Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba predicando en el Areópago de Atenas? ¿Recuerdan? ¿Cuándo fue que los filósofos lo consideraron loco y le dieron la espalda? Cuando anunció la resurrección corporal. Porque pensar que el cuerpo iba a ser resucitado por Dios era una locura. Era una insensatez para las religiones y la cultura, en toda religión o toda cultura donde la filosofía griega incursionó. Era una locura, era una insensatez. ¿Por qué? Porque el cuerpo era malo, la carne era mala. Pero el cristianismo desde su comienzo proclamó el logos, el verbo o la palabra se hizo carne. Y carne de verdad. Y fue tanta la importancia que el cristianismo real, el cristianismo bíblico, le otorgó a esta encarnación de Cristo, la encarnación del Logos, de la palabra divina, que la hicieron la marca de la sana doctrina. Entonces, es importantísimo comprender que la primera oración, Dios fue manifestado en carne, era la primera formulación de lo que pudiésemos catalogar en este punto como una declaración de fe temprana. Dios fue manifestado en carne, justificado ¿en qué? En el Espíritu. Podemos entender justificado por medio del Espíritu, justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora vamos a hacer un comentario acerca de la última oración. Recibido arriba en gloria. Para la iglesia cristiana no solamente era importante predicar que Cristo había venido en carne, sino que si leemos la Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, el versículo 9 hasta el 12, versículo 9 hasta el 11, podemos entonces entender a qué se refería recibido arriba en gloria y comentar sobre esa declaración. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículos 9 al 11, la Escritura declara lo siguiente. Dice la Escritura, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículos 9 al 11. Vamos a leer desde el 9. Y habiendo dicho estas cosas, ¿quién estaba diciendo esas cosas? Jesús. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, viendo a Jesús, los apóstoles, los discípulos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Asumimos que son ángeles los que se pusieron al lado de los discípulos para decirle el siguiente mensaje. Mira lo que le dijeron los ángeles a los discípulos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo había subido Jesús al cielo? ¿Recuerdan cuando se le apareció a Tomás? Le dijo, Tomás, no seas incrédulo, Tomás, mete tu dedo en mi mano. Y también había dicho, ¿tienen algo de comer? Denme de comer. Y les dijo, un espíritu, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Un espíritu no come, un espíritu no es así como ustedes me están viendo, de carne y hueso, y así mismo ascendió. Cristo Jesús ascendió al reino de los cielos llevando la naturaleza humana. Fue al cielo como el Hijo del Hombre para siempre a retener la semejanza de la humanidad. Uno con la raza humana por los siglos de los siglos. Qué cosa tan tremenda que el cristianismo proclamaba, no solamente que había nacido en carne, sino que se fue al cielo también como carne. Podemos decir carne glorificada, sí, pero humano, carne. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos comprender entonces después de escuchar esto? Lo que nosotros necesitamos comprender entonces, de acuerdo a la Escritura, es si Jesús vino en carne, ¿cuál es el carácter, cuál es la naturaleza de esa carne que Jesús asume, que Jesús tomó cuando vino en forma humana y vivió entre nosotros? Permítanme entonces decirle algo antes de indagar un poco acerca de esto. Si ustedes lograran algún día conseguir un libro conocido como Cristología del Nuevo Testamento, de un autor conocido como Oscar Cullmann, en su introducción él hace algunos comentarios que son bien pertinentes hacer en este momento. Mira esto. Oscar Cullmann en su libro Cristología del Nuevo Testamento dice lo siguiente: cuando el cristianismo comenzó a expandirse alrededor de todo lo que era el Imperio Romano, y el cristianismo salió de Judea y alcanzó Samaria y alcanzó todas las regiones en donde la presencia de judíos estaba mezclada con la presencia de el mundo helenístico, Oscar Cullmann dice que cuando el Evangelio de Cristo llegó a la mentalidad helenística, entonces la mentalidad griega comenzó a formular preguntas acerca de Cristo que la Biblia no había sido escrita para revelar o para enseñar. ¿Qué tipo de preguntas hizo la mentalidad griega acerca del Evangelio de Cristo? La mentalidad griega comenzó a formular preguntas acerca de naturalezas, acerca de sustancias, acerca de uniones hipostáticas y todo por el estilo, que eran propias de una mentalidad filosófica, de una mente moldeada por la tradición especulativa de Occidente. Por ejemplo, ustedes leen Aristóteles en su libro Metafísica o leen Aristóteles en la física y ustedes se van a dar cuenta que el interés fundamental de la filosofía griega en su época clásica, en la época de Aristóteles, era perseguir el conocimiento del ente en tanto ente y conocer el ente en términos de cómo el ente estaba constituido o compuesto, cuál era su sustancia o su usía, cuál era su hipoqueimeno o su sustrato, su gile, su materia y todo eso. Bueno, esa mentalidad, cuando se enteró del Evangelio, comenzó a formular preguntas de ese estilo al Evangelio de Cristo y preguntó: ¿cómo fue la unión hipostática entre lo divino y humano?
¿de qué naturaleza y esencia había sido la carne? Bueno, permítanme decirle una cosa. Para ese tipo de mentalidad, la Biblia no tiene respuesta. La filosofía sí, la Biblia no. Quiere decir que cada vez que se formulan preguntas de ese tipo, se está incursionando en el terreno de la filosofía griega. Atención, filosofía que iba a moldear las discusiones cristológicas los primeros 500 años de la existencia del cristianismo. Todo esto lo dice Oscar Cullmann. No lo estoy inventando yo, es algo es de conocimiento esencial cuando se habla de la cristología. Entonces, ¿qué es lo que propone Cullmann? Cullmann dice, en vez de estudiar a Cristo o en vez de comenzar a hacer cristología siguiendo las preguntas que provienen de una mentalidad griega, preguntemos a la Biblia la función o lo que Cristo era en relación con los títulos cristológicos que se le atribuyen en el Nuevo Testamento. Comprendiendo los títulos de Cristo, entenderemos la función de Cristo en relación con la historia de la salvación. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora es estudiar lo que la Biblia dice en relación con la humanidad de Jesucristo, atención, en conexión con el plan de salvación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a repetir. Vamos a estudiar los textos que hablan de la humanidad de Cristo y de la carne que Cristo heredó en conexión y con el propósito de comprender el plan de salvación, que es la razón por la cual está escrita la Biblia. La Biblia está escrita para darnos sabiduría en relación con ¿qué? Con la salvación. Lo dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Entonces vamos a estudiar la Biblia teniendo en mente la intención de conectar lo que vamos estudiando con el plan de salvación. Y de eso eso nos va a mantener en territorio no especulativo, sino nos va a mantener en territorio bíblico, en territorio revelado. Ok, vamos entonces a abrir la escritura en Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Para que ustedes vean cómo la Biblia elabora este tema. Romanos capítulo número 6. Muy bien, Romanos capítulo número 6, versículo 1, dice lo siguiente. Dice así, Romanos capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer los versículos 1 en adelante. Dice así la escritura. ¿Qué pues diremos? A ver, ¿qué es lo que vamos a concluir? Dice el apóstol. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A ver, ¿de dónde proviene la posibilidad de formular semejante pregunta? De lo establecido o de lo declarado en el capítulo número 5 y versículo número 20 y 21. Vamos a ver qué dice el capítulo 5, versículos 20 y 21. La palabra de Dios declara lo siguiente, rápidamente. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjense, la ley llegó para que el pecado que ya estaba en el mundo, pero que no era transgresión, sino que era pecado contra la obra de la ley escrita en los corazones, según Romanos capítulo 2, con la llegada de la ley, ahora el pecado se hace sobremanera pecaminoso, se muestra en todo su carácter malo, en su carácter diabólico, en su carácter depravado, en su carácter degradante. Por la ley, el pecado se conoce tal como él es. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora mira, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, alguien que leyera eso
podía de manera muy extraña forzar el discurso del apóstol Pablo como para pensar que si cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó, entonces sigamos pecando para que la gracia siga sobreabundando. Era una conclusión extraña y lógica, pero el apóstol quiso anticiparse a través de un lenguaje proléptico, anticipándose a un posible contraargumento para refutarlo de una vez, antes de que pueda ocurrirse. Y entonces él dice en el capítulo número 6, versículo 1, lo siguiente. Mira esto. Capítulo número 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Versículo 2. En ninguna manera, no señor. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Noten esto, el apóstol es claro. El apóstol es claro. En la experiencia de conversión, y es lo que vamos a hablar a partir de ahora, en la experiencia de conversión, el cristiano muere al pecado. Si en la experiencia de conversión el cristiano muere al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él si ya hemos muerto al pecado? Pero por favor, retengan en sus mentes esa frase. ¿Cuál frase vamos a retener en la mente? Muerto al pecado. Vamos a convertirla en un verbo para que se quede más fácil. Morir al pecado. ¿Ok? Grábense esa frase. Morir al pecado. A ver, de acuerdo al apóstol Pablo, ¿qué sucede en la experiencia de conversión de un cristiano? El cristiano experimenta la muerte al pecado. Recuerden la frase, morir al pecado. No se les olvide, morir al pecado. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa la frase morir al pecado y cómo se muere al pecado? Entonces, en los versículos que siguen, el apóstol Pablo se dedica a responder, en primer lugar, cómo se experimenta la muerte al pecado, para después decirnos qué significa esa muerte al pecado, o qué significa morir al pecado. ¿Qué es lo que Pablo va a responder en primer lugar? ¿Cómo se experimenta la muerte al pecado? Y en segundo lugar, ¿qué significa morir al pecado? Recuerden la frase, morir al pecado, muerte al pecado. ¿Quién experimenta eso? El creyente. ¿Cuándo? Escuchen, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Primera conclusión. El bautismo es la participación de la muerte de Cristo. Al ser bautizado, el creyente es bautizado en la muerte de Cristo. Sigamos. Versículo 4. Y mira, esto lo va a repetir la Biblia 3 veces. 3 veces para que quede demasiado claro. Segunda vez que lo repite. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, atención con esto lo que voy a decir para que no se les olvide. Esta frasecita, gloria del Padre, en Romanos y en Juan, significa el Espíritu Santo. Y ustedes lo van a ver más adelante. Para que, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es el bautismo? En el bautismo el creyente es sepultado para muerte juntamente con Cristo. ¿Sí o no? Ya lo ha dicho 2 veces y ahora lo va a decir una tercera y última vez. Leamos. Porque si fuimos plantados, otra manera de traducir plantados, ¿a quién se le ocurre? Plantados, enterrados, excelente. ¿Lo tienes en tu versión? Es una otra forma, sí, enterrado, ¿ok? Sepultado, enterrado. Porque si fuimos plantados, si fuimos enterrados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, a ver, ¿cuántas veces más lo va a decir? Para que quede claro. Ya lo ha dicho 3 veces. El bautismo es la participación del creyente en
la muerte de Cristo Jesús. Entonces, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, versículo número 6. Ok, una pausa. Pregunto entonces, ¿qué cosa, mejor dicho, cómo, mediante qué evento, mediante qué cosa, mediante qué rito, mediante qué ceremonia, o cómo sencillamente sucede la muerte del cristiano al pecado? ¿Cómo muere el cristiano al pecado? Cuando participa de la muerte de Cristo por medio del bautismo. Está claro, y la Biblia lo dijo 3 veces ya. Entonces ya respondimos la primera pregunta. ¿Cómo se muere al pecado? ¿Cómo muere el cristiano al pecado? Por el bautismo, por la fe en Cristo Jesús. Ok, ahora mira. Ahora el apóstol te va a decir a partir del versículo 6, qué significa o qué quiso decir con la frase morir al pecado. Recuerden, la frase que les pedí que grabaran, morir al pecado. ¿Qué significa? Ya sabemos cómo. ¿Cómo se muere? Por medio del bautismo, cuando creemos en Cristo. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué significa morir al pecado? Escucha, morir al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuándo, mediante qué forma, el viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo? En el bautismo. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué ocurrió eso? ¿Qué significa el bautismo? Morir al pecado. ¿Cuándo ocurrió eso y cómo? En el bautismo. ¿Qué significa morir al pecado? Aquí está. Para que el cuerpo del pecado o el cuerpo de pecado sea destruido. Noten que, miren cómo comienza el versículo. En el bautismo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. A ver, ¿qué significa morir al pecado? ¿Qué significa morir al pecado para el creyente? Significa que en el bautismo el creyente puede crucificar juntamente con Cristo en su muerte el viejo hombre, es decir, el cuerpo de pecado. Pregunto, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Es clara la Escritura que en el bautismo morir al pecado significa darle muerte al viejo hombre y al cuerpo de pecado? ¿Es clara la Escritura? Ok, muy bien. ¿Cuál es la finalidad de esta muerte? ¿Cuál es la finalidad de morir al pecado? Oh, aquí está la finalidad. A fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es eso posible? De verdad, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que yo muera al pecado por medio del bautismo? ¿Cómo es posible que yo muera al viejo hombre y que el cuerpo de pecado sea destruido? ¿Cómo es posible? Miren la respuesta del apóstol Pablo. Versículo número 7, 8, 9. Vamos a leer. Versículo número 7. 8, 9, 10. Ahora mira lo que dice la Escritura. Aquí está. ¿Cómo es posible? Porque el que ¿ha muerto a qué? Ha muerto al pecado, ¿cierto? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, noten,
morir con Cristo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Escucha. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 10. ¿De quién está hablando el versículo 9? De Jesús, ¿sí o no? ¿Está hablando de Cristo? Sí. Ahora mira, ¿de quién habla el versículo 10? De Cristo también, escucha. Porque en cuanto murió, ¿de quién está hablando? De Cristo. Porque en cuanto Cristo murió, y ahora yo les hago una pregunta, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, Cristo murió ¿a qué cosa? Lee. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Ya. Para mí, que soy creyente, la frase morir al pecado significa destrucción del cuerpo de pecado. La misma y exacta frase, ahora la Biblia la aplica a la muerte de Cristo. Murió al pecado una vez. Pregunto, si para mí morir al pecado significa destrucción del cuerpo de pecado, ¿qué significó la muerte de Cristo? Muerte que yo comparto en el bautismo. La muerte de Cristo significó muerte al pecado. ¿Para qué fue crucificado? Para que el cuerpo de pecado fuese destruido. Eso no lo está diciendo Manuel Ospino, lo está diciendo el apóstol Pablo, y lo vamos a comprobar con el capítulo 6 y con el capítulo 7 y con el capítulo 8. Es más, antes de avanzar, vamos a preguntarle al apóstol Pablo si en alguna otra parte de las Escrituras él creía esto. Dejen un dedo en Romanos capítulo número 6 y abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo número 5. Y vamos a leer en el versículo número 19. Vamos a ver en qué consiste el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Y luego vamos a leer versículo 21. La Escritura dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 21, mira: al que no conoció pecado, podemos decir allí, Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho por Dios pecado para que en la cruz el pecado, el cuerpo de pecado fuese destruido. Romanos capítulo 6 ya lo dijo muy claro. Vamos a devolvernos a Romanos capítulo 6. ¿Cuál es la conclusión de decir que en la cruz Cristo crucificó el cuerpo de pecado para que nosotros por el bautismo, cuando creemos en Cristo, podamos crucificar el cuerpo de pecado también? ¿Cuál es la conclusión? Romanos capítulo 6, versículo número 11 y versículo número 12. Romanos capítulo número 6, versículo número 11, versículo número 12 y luego en el versículo número 14. Leemos. ¿Cuál es la conclusión? Así también vosotros. Ya va.
así también proviene ¿de dónde? Del hecho de que eso ocurrió con Cristo, ¿o no? Claro. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa en términos prácticos? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal, de modo que lo obedezcáis en sus ¿qué? En sus concupiscencias. La palabra griega epitumía, en sus deseos. Entonces, ¿cómo es posible que el pecado nos reine en mi cuerpo mortal? Porque cuando yo soy bautizado, participo de la cruz de Cristo Jesús, participo de su muerte, para que como Cristo crucificó el cuerpo de pecado en la cruz, yo pueda crucificar el cuerpo de pecado en el bautismo, para que ahora yo viva por la gloria del Espíritu de Dios y yo pueda tener una vida en la cual el pecado no se enseñoree sobre mí. Ok, pregunto, ¿cómo hace el apóstol Pablo para hacer el puente para el siguiente capítulo? Romanos capítulo 7, ¿cómo hace el puente? El puente está aquí, versículo 14 del capítulo 6. Recuerden, ya dijimos, el texto número 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora mira cómo dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Ahí está el puente del capítulo 7, para el capítulo 7. La pregunta es, ¿quiere decir que estar bajo la gracia significa un rechazo de la ley, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿O el capítulo 7 te va a decir que la culpa no era de la ley, la culpa era del cuerpo de pecado? Vamos a leerlo. Romanos capítulo número 7. Romanos capítulo número 7. Versículo número 5. Recuerden, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Romanos capítulo número 7. Y vamos a leer el versículo número 5. A ver. Estar bajo la ley en Romanos es equivalente a la frase estar bajo la carne de Romanos capítulo 7. Y vamos a leer qué significa y de quién era la culpa. ¿Será que la culpa era de la ley o la culpa era del cuerpo de pecado? Pablo va a decir, nos va a responder en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ojo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban ¿en dónde? En nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Nota, el cuerpo y sus miembros experimentan la obra de las pasiones. ¿Es eso pecado? Que el cuerpo experimente la obra de las pasiones. ¿Es eso pecado? Vamos a preguntarle, dejen un dedo en Romanos capítulo 7 y vamos a preguntarle al apóstol Santiago. Dejen un dedo en Romanos capítulo 7 y vamos a preguntarle al apóstol Santiago. Vamos a preguntarle al apóstol Santiago si experimentar las pasiones o los deseos de la carne es pecado, si sentirlo, mejor dicho, si estar sujetos, ¿ok? Si ser sujetos de esas pasiones es pecado. Santiago, capítulo número 1, versículo número 13, en adelante, Santiago nos responde cómo es el proceso de la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo número 14. Sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia, la palabra griega epitumía, escuchen esto. La palabra griega epitumía traduce neutralmente deseo. Quizá puede ser traducido como pasión. Pero dependiendo del contexto en donde se use, la palabra epitumía puede traducir un deseo neutro, moralmente bueno, moralmente aceptable, como por ejemplo el apóstol Pablo dice a Timoteo: tengo deseos de verte, utiliza la palabra epitumía. O dependiendo del contexto, si está asociado a algún contexto de pecado, puede traducirse como pasión o deseo pecaminoso. Los traductores de esta Biblia, de la Reina Valera del 60, eligieron la palabra concupiscencia, que traduce ya un sentido negativo. Sin embargo, la palabra es deseo. Pero mira esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, ¿verdad?, de su propia pasión, es atraído y seducido. A ver, entonces, quiere decir que ser tentado, o quiere decir que la tentación es la seducción o la atracción, ¿verdad?, que se produce por causa de nuestros deseos. Ok, ahora mira lo que dice. ¿Es pecado esto? Versículo número 15. Entonces la concupiscencia, atención con la frase que viene ahora, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Entonces noten, el pecado no reside en estar sujeto a la atracción de la tentación. Pecado no es experimentar el deseo que produce la tentación. La tentación no es pecado. El pecado está cuando la voluntad concede o cede al deseo y el pecado se concibe. El pecado se engendra, el pecado da a luz cuando la voluntad se somete, ¿a dónde? Se somete al deseo o a la pasión. Entonces, Romanos capítulo número 7. Romanos capítulo número 7. Mira esto. Cuando dice entonces el capítulo número 7 de Romanos, versículo 5, que el pecado, la influencia del pecado, la influencia de las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, la pregunta es, esa operación del poder del pecado, de influir sobre nuestros miembros, ¿es pecado? No. Pecado es cuando la voluntad concede, se somete, participa del deseo, se concede por la voluntad y el pecado se produce. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la ley? No, la culpa era del cuerpo pecaminoso, del cuerpo de pecado. Ahora dice lo siguiente, Romanos capítulo número 7, versículo número 12. Mira lo que dice Pablo acerca de la ley, claramente. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La culpa no era de la ley, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo, el mandamiento es bueno. Entonces, versículo número 14, aquí está el problema. Versículo número 14, aquí está el problema. ¿Qué dice la palabra de Dios? El problema era no la ley, el problema estribaba en el cuerpo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy, ¿qué cosa? Carnal, vendido al pecado. Versículo número 15. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo número 16.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo número 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Noten, el pecado como poder, el pecado como influencia sobre los miembros, obraba en el apóstol Pablo. Y cuando él hacía, actuaba, decidía con su voluntad cedía a la operación del pecado en sus miembros, entonces, haciendo eso, el apóstol era preso, cautivo de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde lo leemos? Lo leemos en el versículo número 21 y 22 y 23. Lo leamos. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo número 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nota. La ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado que opera en mis miembros. El pecado ejercía su poder, su influencia en el apóstol Pablo. Y cuando él obraba de acuerdo a esa influencia, de acuerdo a esa pasión o de acuerdo a ese poder, entonces se consumaba el pecado de acuerdo a la palabra de Santiago. Ahora mira esto, versículo número 24. ¿Quién era el culpable? ¿Quién era el culpable? Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? De muerte. Nota, en el versículo 24 del capítulo 7 se le llama cuerpo de muerte. En Romanos capítulo 6 se le llama cuerpo de pecado. Pero ya leímos en Romanos capítulo 6 que Cristo crucificó ese cuerpo de pecado. ¿Lo leímos o no? Lo leímos. La pregunta es, ¿cuál era la única posibilidad bíblica para que Cristo crucificara ese cuerpo de pecado? Vamos a leer Romanos capítulo número 8, versículo 1, 2, 3 y 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué cosa? A pesar de tener carne, a pesar de sentir los deseos de la carne, a pesar de experimentar las pasiones de la carne, existe para el creyente otra posibilidad: vivir conforme al Espíritu. Versículo número 2. Escucha, esto es lo mejor. Versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? La ley del Espíritu de vida en Cristo lo libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde operaba la ley del pecado y de la muerte? En sus miembros, en su carne, en su cuerpo de muerte. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo lo ha librado de esa ley. ¿Cómo lo libró? Ya lo vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 11 declara que el Espíritu Santo que vive en nosotros puede resucitar nuestro cuerpo mortal. ¿Y cómo lo hace? Versículo número 2. Escucha, ¿cómo ocurre esto? Y todo lo que hemos dicho se resume en este punto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, versículo número 4, y luego leemos el 3 otra vez. ¿Qué cosa era imposible para la ley? Por causa de la debilidad de la carne. ¿Qué era imposible para la ley? Esto es lo que era imposible para la ley. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. A ver,
¿Qué era imposible para la ley? Cumplirse en nosotros. Cumplir su justicia en nosotros nos era imposible. ¿Por qué? Porque la ley era demasiado elevada, porque la ley es demasiado, pero demasiado demandante, porque había un fallo, un defecto en la ley de Dios, testificando de un fallo o error en la administración divina, porque la ley no era posible guardar, porque la ley no puede esperar obediencia del hombre. ¿Por qué razón no era posible que la ley cumpliese su justicia en nosotros? ¿Cuál era la razón? Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Cuál es la razón? Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley era defectuosa. ¿Dice así la Biblia? ¿El defecto estaba en la ley? No. Por cuanto era débil por la carne. La carne, la debilidad de la carne era el problema por el cual la ley no podía cumplirse en carne humana. La carne era el problema. ¿Y qué hizo Dios con esa carne? Escucha lo que hizo Dios. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Dónde radicaba el problema? ¿En la debilidad de qué? De la carne. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios asumió en la persona de Cristo Jesús, Dios asumió esa carne. Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Alguna persona dirá, pero te das cuenta con cuidado que allí no dice en igualdad de carne, sino en semejanza de carne. Y yo pregunto, ¿cuándo en la vida la palabra semejanza se inclina más por diferencia que por igualdad? Cuando en su contexto o abanico semántico la palabra semejante quiere decir diferente. Cuando la palabra semejante es la misma de Filipenses capítulo 2 versículo 7. Por favor, ponme Filipenses capítulo 2 versículo 7 y luego me pones otra vez Romanos 8:3. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. ¿De quién está hablando la Biblia aquí? De Cristo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante. ¿A quién? ¿Era hombre, sí o no? Pero allí dice que era semejante a los hombres. En mi versión dice, se hizo igual a nosotros. Por supuesto, ¿en qué forma, en qué abanico semántico la palabra semejante resalta más diferencia que igualdad? En ninguna parte. Entonces, esa palabra semejante en homoiomati quiere decir en igualdad, en semejanza de los hombres. Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En la cruz, Cristo Jesús pudo darle muerte a aquello que hacía imposible que la ley se cumpliera en nosotros. La debilidad de la carne fue clavada en la cruz, y la única forma mediante la cual Cristo pudo clavar en la cruz la carne débil era asumiendo una carne semejante a la nuestra. ¿Para qué? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Pregunto, el apóstol Pablo hace diferencia, así como Santiago, entre pecado y debilidad de la carne. ¿Hace diferencia como Santiago entre pecado y debilidad de la carne? ¿O toda debilidad de la carne es pecado? Mira lo que dice Pablo. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Versículo número 10, versículo 11 y versículo número 13. Escucha. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pregunto, el cuerpo, cuando Cristo está en nosotros, sigue recibiendo, experimentando la obra del pecado que opera en nuestros miembros, haciendo que sintamos nuestra debilidad. ¿Sigue siendo el cuerpo débil, sí o no? Sí. Que nadie jamás piense ni diga que de este lado de la eternidad nosotros dejaremos de sentir los deseos de la carne, dejaremos de sentir la debilidad de la carne. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de lo siguiente, escuchen. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11 y versículo 12 y 13. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. ¿Cuál es la conclusión? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¡Ojo! Vivir conforme a la carne siempre será una posibilidad. Pero el pecado se encuentra ¿en dónde? Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está. El pecado no se encuentra en experimentar la debilidad de la carne. El pecado se encuentra en vivir conforme a la carne, en obrar las obras de la carne. Pero mira la alternativa que el Espíritu Santo ha hecho posible gracias a la muerte de Cristo en la cruz. La alternativa es esta. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué cosa? Viviréis. Dice en alguna otra parte el apóstol Pablo, haciendo alguna distinción entre sentir la debilidad de la carne y ceder a la influencia de la carne. ¿Hace esa distinción? Lean por favor conmigo Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5, versículo número 16. Gálatas capítulo número 5, versículo 16. ¿Qué dice la Escritura? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? El problema, el pecado consiste en satisfacer los deseos de la carne, no en ser sujeto a ellos. No en ser sujeto de ellos, no en experimentar inclinación por ellos, no en sentir la obra del pecado que opera en nuestros miembros. El pecado consiste en satisfacer los deseos de la carne. Atención, no solamente en acción, sino también en pensamiento. Cuando se acaricia el deseo de la carne y se tolera y se acaricia, se comete pecado. Yo
no estoy hablando de pecado como acción externa. Estoy hablando de pecado como todo movimiento de la voluntad humana que cede a la influencia de los deseos de la carne. Ok, para terminar, porque ya es bastante tarde, entonces yo voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Rapidísimo. Voy a leer una que es una de mis favoritas, se encuentra en El deseado de todas las gentes, página número 32. Rapidísimo, dice así. Deseado de todas las gentes, página 32. Dice, hablando de la humanidad de Cristo Jesús, Elena de White, lo siguiente. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. A ver, cuando Adán poseía la inocencia del Edén, ¿Adán había caído en pecado o aún no había caído en pecado? No había caído en pecado. Elena de White está descartando la posibilidad de que Cristo asumiera la naturaleza humana cuando Adán se encontraba en la inocencia del Edén, es decir, cuando Adán no había pecado. Y sigue diciendo, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Algunas personas podrían argumentar inmediatamente, sí, pero esas debilidades eran inocentes y nada tenían que ver con debilidades de pecado. Nada tenía que ver con debilidades morales. Nada tenía que ver con debilidades como las que nosotros experimentamos, sino debilidades inocentes como sueño, hambre y cansancio. ¿Será eso así o será una violación del contexto de la cita? Leamos. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. ¿Era necesario describir la característica de los antepasados terrenales de Jesús para darnos a entender de qué debilidades se estaba hablando? Si estas debilidades eran sueño, cansancio y hambre, no era necesario. Porque toda persona, ilustre o no, toda persona moralmente respetable o no, tiene sueño, cansancio y hambre. Pero los antepasados de Jesús, como Rahab, como Judá, como Tamar, como el rey David, eran antepasados terrenales que la Escritura muestra como habiendo sido poseídos de debilidades y de pecados que fueron llevados a cabo por esas debilidades. Entonces dice ella, mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. ¿Se dan cuenta? Satanás había dicho que era imposible para la humanidad caída guardar la ley de Dios. Cristo asume la humanidad caída para demostrar que, sometido al Espíritu Santo, el hombre caído en pecado puede ser regenerado a una vida santa en obediencia a la voluntad de Dios. Para eso Cristo se hace humano. Y leemos esta cita también, que se encuentra en El deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes. En la página 91. Voy a leer para ustedes. Deseado de todas las gentes, página 91. Escucha esto. Dice así.
Muchos sostienen, esta es página 92, capítulo La Tentación, página 92. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Y voy a terminar con una nota histórica. Algunas personas pueden escuchar este tema y pensar que lo que se está enseñando en este lugar, o lo que yo estoy enseñando, es la doctrina de la carne santa. Y pueden decir, la iglesia condenó eso en el siglo pasado, alrededor de 1898, 1899, y esa década la iglesia condenó la doctrina de la carne santa originada en la Asociación Adventista de Indiana. Así que usted, licenciado Ospino, no puede enseñar eso porque eso es carne santa. Permítanme decirles a cualquier persona que es versada en ese tema que si piensa eso, con todo respeto, usted manifiesta desconocimiento del tema, porque con esta nota histórica usted puede aclarar cuál era verdaderamente la doctrina de la carne santa. Yo voy a leer esta nota de un libro conocido como Tocado por nuestros sentimientos, del pastor Jean Suger. Este pastor no era cualquier persona, haciendo una evaluación no de tipo moral, sino de tipo meritorio. Jean Suger era nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Investigación Bíblica de la División Euroafricana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número 2, Jean Suger era parte del patrimonio White, representante de Europa en el patrimonio White. Jean Suger era doctor en filosofía y teología por la Universidad de Basilea, y en 1969 la Biblioteca Filosófica de Nueva York publicó su tesis doctoral que se llamó La naturaleza y el destino del hombre. O sea que el hombre era un antropólogo bíblico tremendo. Jean Suger, pastor de la Iglesia Adventista, escribió un libro conocido como Tocado por nuestros sentimientos, donde analiza la historia de la enseñanza sobre la humanidad de Cristo en la Iglesia Adventista desde la época de los pioneros hasta aproximadamente la década del 90 en la Iglesia Adventista. Y Jean Suger, en este libro, en la página 56, mira lo que va a decir él acerca de esto. Se llama Tocado por nuestros sentimientos. Escucha esto. Vamos a leer la página 58, que contiene una declaración del pionero Stephen Haskell cuando la Conferencia General lo comisiona en 1898 y 1899 para ir a Indiana a indagar sobre la doctrina de la carne santa. Es el delegado de la Conferencia General.
delegado de la Conferencia General, Stephen Haskell, para indagar sobre la doctrina de la carne santa en Indiana. y en su carta donde informa a los delegados de la Conferencia General e informa a la señora White, Haskell escribe lo siguiente. Escucha esto. Haskell escribe así. Esta carta es de 1900, 25 de septiembre de 1900. Mira lo que dice Haskell. Dice así: cuando nosotros declaramos que creíamos que Cristo nació de la caída humanidad, ¿quiénes son nosotros? ¿A quién incluye Haskell en nosotros? Incluye a la hermana White, porque la carta está dirigida a ella también. Incluye a la Conferencia General, se incluye a él. Dice, cuando nosotros declaramos que creíamos que Cristo nació de la caída humanidad, ellos nos representaban como creyendo que Cristo pecó, a pesar del hecho de haber colocado nuestra posición con tal claridad que no veíamos cómo alguien podría entenderla mal. Ahora escucha. Este es Haskell escribiéndole a White. Carta 25 de septiembre de 1900. Le dice: su teología en ese particular parece ser esta. 2 puntos. La teología de la carne santa. Ellos creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Por amor al Señor, la carne santa es la que enseñaba que la naturaleza humana de Cristo era la de Adán antes de la caída. Era la carne santa. ¿Y qué respondió Elena de White cuando Haskell le dijo eso? El Señor me mostró que teorías y métodos cerrados serían introducidos en nuestras reuniones campales. Me sentí grandemente afligida. Fui instruida a decir que esas demostraciones, demonios en forma humana, están presentes, operando con toda ingeniosidad que Satanás puede emplear para hacer la verdad repugnante a las personas sensibles. El mensaje del tercer ángel, dijo Elena de White en su respuesta a Haskell, debe ser mantenido libre de las invenciones baratas y miserables de las teorías humanas, preparadas por el padre de la mentira y enmascaradas como la brillante serpiente usada por Satanás como medio de engañar nuestros primeros padres. Elena de White contundentemente, en la época de la lucha contra la carne santa, se posicionó a sí misma en contra de adoptar la posición de que Cristo asumió la naturaleza humana de Adán antes de la caída. Elena de White la condenó y dijo que era una mentira obrada por el padre de las mentiras. Hermanos míos, esto es algo muy serio. Y por eso mencioné todas las credenciales académicas y ministeriales que pude encontrar del pastor Jean Suher, porque este hombre describe con toda claridad en la historia adventista cuál era la posición de los pioneros en relación a la humanidad de Jesús, incluyendo a la hermana White. ¿Y hasta qué punto esto fue así en la iglesia adventista? Hasta 1950. Durante esa década, la iglesia adventista hasta ese momento pensó así en la persona de sus pioneros y fundadores, incluyendo al editor en jefe de la Review and Herald, para ese entonces el pastor Kenneth Wood. Entonces, ¿tiene la iglesia actualmente alguna posición oficial sobre este asunto? La iglesia nunca ha emitido un documento que pretenda ser oficial y pretenda terminar la controversia existente entre las dos o tres posibles visiones acerca de la naturaleza humana de Jesús que existen en el seno de la iglesia. Si usted hoy va al Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o en sus siglas en inglés, Biblical Research Institute,
usted pone naturaleza humana de Cristo, en inglés, Human Nature of Christ, y le van a salir las dos posiciones, fallen y unfallen, caída y no caída. ¿Por qué? Porque la Iglesia Adventista, lejos de ser dogmática, abre un espacio para la discusión, para que usted considere la Escritura, para que usted estudie ambas posiciones y usted tome una decisión con Dios. ¿Es disidencia enseñar esto en la Iglesia Adventista? No puede ser disidencia si el mismo presidente de la Conferencia Adventista, de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor Ted Wilson, enseña y cree esto. El pastor Wilson lo cree. El pastor Mark Finley, secretario de la Conferencia General, lo cree. Hay y existe dentro de nuestra iglesia por muchos años y durante toda su época tradicional ha existido esta enseñanza. Que algunos teólogos piensen distinto y aún sean adventistas del séptimo día, no hace de esta enseñanza una disidencia. Todo lo contrario, esta siempre ha sido la posición tradicional de la Iglesia Adventista del séptimo día, como puede comprobarse en el comentario al libro de Hebreos del Comentario Bíblico Adventista, publicado en la década de 1960. Allí está. Usted lo puede buscar, usted puede evaluar y usted puede sacar sus propias conclusiones. Así que, habiendo dicho esto, ya se nos pasó muchísimo el tiempo, pero era un estudio importante que debíamos hacer. En el nombre del Señor reciban todos bendición, que el Señor los guarde, los bendiga y les permita abundar en este sagrado estudio para que usted pueda convertirse por la fe en Cristo Jesús en un vencedor del pecado. Dios le bendiga.